Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a todos los amantes de la edición fotográfica. Hoy voy ya con el cuarto de los tutoriales que estoy haciendo en relación con la edición fotográfica basada en el programa de Adobe Photoshop. Si recordáis, en el capítulo primero hablamos en primer lugar de la configuración de la interface del programa, del propio programa, los parámetros significativos, cómo configurarlo, todo eso. Y nos embarcamos ya en el capítulo 2 y 3 de esta serie, en el mundo del revelado basado en el plugin denominado Camera Raw. Hablamos primero de sus funciones generales e inmediatamente después dimos unas pinceladas de cómo se hacía una edición por zonas basada en los degradados, en el pincel, en el filtro radial, y jugando con todas y cada una de sus herramientas y tratando de analizar todas las posibilidades. A partir de este momento nos centraremos ya exclusivamente en entender, en yo trataros de explicar cuál es en primer lugar la filosofía de Photoshop, cómo funciona y qué pasos a seguir para utilizarlo. Partiendo de esa base, lo dejamos en el capítulo 3 en una imagen parecida a esta, en la que ya habíamos hecho no solo un revelado completo, sino además un revelado por zonas. La imagen resultante era esta. E inmediatamente después, cuando ya estamos de acuerdo con lo conseguido, pulsamos el botón de aceptar y el programa, tras cargarlo, pasa a tomar la interface propia que analizamos en el primer capítulo de Photoshop. Os recuerdo, mientras va cargando ese RAW, que es bastante pesado y además está bastante trabajado en cuanto a retoque por zonas, por eso pesa mucho y es de 24 megapíxeles. Recuerdo que esta parte de toda la interfaz gráfica de Photoshop no tenéis por qué tenerla, es lo que se denomina panel de Tony Kuiper en la versión 5. Y bueno, simplemente una extensión de Photoshop que no viene al caso, la voy a dejar ahí, la olvidáis o la obviáis como queráis de momento, aunque enseguida entraremos en ella en próximos capítulos, dado que yo creo que el procesado actual debe de estar basado en herramientas, si no exactamente esta, muy parecidas a esta. Desde luego yo prefiero esta a cualquier otra. Bueno, pues tras abrir la foto, fijaros lo que ha pasado. Tengo la foto en el centro de la pantalla de visualización, y en estas pestañitas de aquí, concretamente la pestañita capas, tengo este icono. Que representa, es una imagen en miniatura de la imagen grande y se llama capa. En realidad esta es una capa de objeto inteligente, porque así le dije que fuera la importación desde el plugin de ACR a Photoshop. Voy a rasterizar esta capa, olvidar que esto lo habéis visto. Si acaso será el primer paso que hagamos después de duplicarla, pero como lo que quiero explicaros es la filosofía del programa, voy a olvidarme de lo que es un objeto inteligente y de las ventajas que nos aporta en el procesado, para comenzar por lo básico y que así se pueda entender. Bueno, pues efectivamente esto es una capa. La otra pestaña importante, voy a activar el histograma para que podamos ver el resultado del revelado. Siempre es importante tener el histograma delante. Bueno, como os decía, junto a la pestaña capa hay otra pestaña que se llama canales. Al desplegar la pestaña canales, fijaros que hay cuatro, como si fueran 4 capas, 4 líneas, 4 iconos, a los que se accede además con tecla de atajo rápido que nos las ofrece el propio sistema, como control 2, control 3, control 4 y control 5. La primera de las capas es lo que se denomina capa RGB, y lo que tiene es la luminosidad en términos de blanco y negro de la suma de los 3 canales. Recordar que en fotografía, en edición fotográfica, trabajaremos siempre en RGB. Si no recuerdo el tuto que hice en su momento sobre la teoría del color. El color en fotografía está compuesto por la suma de las luminancias de tres de tres canales, que son el rojo, el verde y el azul. Y como os decía, el RGB, la primera de las
el primero de los recuadros corresponde a la suma de los tres, el siguiente al del canal rojo, el siguiente al del canal verde y el siguiente al del canal azul. Bien, como primera particularidad debéis de observar claramente que hay un ojito muy gráfico al lado de cada una de esas miniaturas de las imágenes. Ese ojito simplemente sirve para cambiar la visualización. Cuando el ojito está encendido y el resto está apagado, pues es que estamos viendo solamente ese canal. En este caso yo he apagado todos y he dejado solamente el del canal azul. Esto es en términos de luminosidad, de tal forma que los píxeles más claros de la imagen, como pueda ser esta parte de acá, son los que más azul contienen, y los píxeles más oscuros los que menos azul contienen. De la misma manera, fijaros el cambio que se produce cuando paso a verde. Fijaros cómo esta zona, que obviamente sabíamos que iba a tener más verde, pasa a tener un tono más claro. Y bueno, pues esta parte de arriba, como tiende a tonos blancos, va a tener cantidad de todos, con lo cual más o menos no se han producido ningún cambio. De la misma forma, si elijo el canal rojo, pues volvemos a tener la luminancia basada en rojo. Claro, evidentemente el verde, este verde no es un verde puro, sino que es un verde que tiene ciertas componentes del color rojo, porque tiene bastantes tonos amarillos. Fijaros, recordar que el rojo más el verde nos dará amarillo, que a su vez es el complementario del color azul. Por eso estas diferencias, lo que aquí es más negro, en esta parte de acá es más blanco. Bien, bueno, pues esta es la pestaña canales, que tendrá su importancia más adelante. Tenemos que tener todos activados, porque a lo importante y a lo que vamos es a la filosofía de capas, que es cómo funciona Photoshop. Bien, como os decía, hemos abierto, tenemos esta primera recuadrito que representa una capa. Yo puedo, pulsando el botón derecho, duplicar esa capa, y ahora lo que tengo es dos imágenes que en este caso son exactamente iguales. ¿Veis? Puedo activarlas y desactivarlas. Si tengo las dos desactivadas no veo nada, si tengo una activada, otra activada, también. De tal forma que es como si tuviéramos dos folios, en este caso uno encima de otro, sin ningún tipo de transparencia. Son dos folios opacos. La capa copia es un folio que está puesto encima del folio de la capa original. Al duplicarlo lo hemos colocado encima, y como el modo de visualización, en adelante le llamaré de fusión, que es su nombre real, está puesto en normal, lo vemos de forma normal. Es decir, lo mismo que ocurriría cuando esos dos folios se pusieran uno encima de otro. Nuestros ojos verían solamente lo de la parte de arriba. El modo de fusión normal es los modos de fusión son la forma en que las capas interactúan unas con otras, siempre desde arriba hacia abajo. Y en el modo normal, la capa superior tapa absolutamente a todo lo que haya en la parte inferior. Existen muchos modos de fusión, tantos como tenemos aquí, todos estos. Explicar cómo se juntan esas capas, cómo interaccionan los píxeles de una con los píxeles de otra, es una tarea bastante compleja. Es un fundamento puramente matemático. No viene al caso, no os quiero aburrir con eso, y solamente voy a aplicaros un par de ejemplos. Y bueno, pues a describiros un poco que la primera... Este módulo, bueno, el modo arriba es el modo normal, el modo disolver no nos interesa de momento. Todos estos modos de aquí tienen que ver con una forma de oscurecimiento de la imagen, y todos estos de aquí con una forma de aclarar la imagen. Estos de aquí son una forma de mezclar esa imagen parcialmente, ni en términos de aclarar ni en términos de oscurecer, sino en términos más ambiguos. Lo mejor es verlo con ejemplos. Si yo coloco la capa superior, la de arriba, la coloco en modo multiplicar, lo que ha pasado es que la imagen se ha oscurecido. La suma de las dos imágenes se ha oscurecido. Todo lo que era todo lo que tenía un cierto nivel de iluminación ha pasado a tener un menor nivel de iluminación. Todo, fijaros en el histograma, tal punto que si yo despliego el histograma, fijaros como todo el histograma se ha desplazado hacia la izquierda, ¿vale?
Ese sería el modo de fusión multiplicar, que será recurrente y utilizaremos muchas veces. Por contra, bueno, el modo de fusión oscurecer pertenece al mismo grupo y la forma en que se fusiona es ligeramente distinta. Tiene que ver con otras funciones. Nos interesa más el modo multiplicar. Ya iremos profundizando en estos modos. Otro modo muy interesante es el modo trama. El modo trama produce todo el efecto contrario a lo que producía el efecto multiplicar. Tiende a aclarar todos los colores. Bueno, con esto y sin entrar en muchas más profundidades del desarrollo de las capas, lo que os quiero explicar es el fundamento básico de Photoshop, que es esta arquitectura de funcionamiento mediante capas, que se colocan unas encima de otras y sobre las que podemos aplicar diversos modos de visualización, empezando, como os decía, por el normal, que sería como lo vemos nosotros en ese símil que os ponía de folios. Vemos solamente el folio de más arriba, y cuando empezamos a cambiar esos modos, pues empiezan a producirse procesos matemáticos que producen distintos efectos. Es como si ya tuviéramos unos ojos especiales, por decirlo de alguna forma, para ver cómo se unen esas capas, ¿vale? Es fundamental que entendamos lo que es el concepto de capa en Photoshop, cómo se unen estas capas y cómo funcionan. Daros cuenta también, recurro al panel de historia, que ya aprovecho para explicarlo, de todo lo que he hecho hasta ahora. Yo puedo volver a cualquier punto. En este caso vuelvo al punto inicial en el que ya he rasterizado la capa. Ya tengo una capa como imagen de bits. Olvidaros del objeto inteligente, vuelvo a repetir. Y una de las cosas que puedo hacer y que haré muchas veces es duplicar la capa. Botón derecho del ratón, duplicar la capa. Bien, aparte de los modos de fusión, nosotros podemos decirle a Photoshop cuánto queremos que de la capa sobre la que estamos actuando influya en las demás. Es decir, podemos definir una opacidad de la capa. Bueno, pues esa opacidad de la capa, voy a poner el modo multiplicar, la tenemos en este tirador. Este tirador, según yo lo vaya bajando, la capa superior está influyendo menos en la inferior. Ahora mismo tiene un 43%, o sea, el modo en que se fusiona la capa superior es un 43% con respecto a la inferior. Fijaros que si quito la capa inferior no tendría nada de fondo, el fondo sería transparente. Entonces lo que veo es esta sombra de imagen, que es lo que representa este valor del 43%. Según lo vaya subiendo, la imagen paulatinamente irá apareciendo. Estos cuadritos que seguramente podéis apreciar en el vídeo, es la forma que tiene el programa de indicarnos la transparencia. Los cuadritos no existen, lo único que nos quiere es indicar que eso es transparente, ¿vale? Fijaros los efectos que causa, ¿no? Yo comienzo a bajar la opacidad de la capa. Bueno, he alterado la fotografía con un solo toque. Fijaros el ambiente que acabo de crear a la fotografía. Fijaros en lo que tenía y fijaros lo que tengo. O sea, un simple cambio tan sutil como hacer un modo de fusión de capas, ¿vale? Primera particularidad de Photoshop, la estructura de capas. Los distintos modos de fusión. Nos centramos en el multiplicar y en el de trama de momento. Iremos avanzando con todos los demás, y vamos con la siguiente particularidad. La siguiente particularidad de Photoshop es que junto a la capa podemos colocar una especie de tapón o borrador que vamos a denominar máscara de capa, y que lo que va a hacer es ocultar parte de la capa para que se produzca la fusión con la siguiente. Por ejemplo, en esta fotografía, para acceder a esa creación de la máscara de capa, lo más sencillo es pulsar este cuadrito de aquí, que si mantenéis un poquito el ratón, pues aparece añadir máscara de capa. Situados en la capa que tenemos activa, recordad lo de los ojitos, o sea, la capa que está activa puede verse o no verse, y la podemos activar de esta manera. No os explico el asunto del relleno ni más de este desplegable, porque no es interesante ahora. Lo importante es entender el funcionamiento. Entonces, si yo creo esa máscara de capa, aparece como una segunda como un segundo cuadrito, un segundo cajoncito vacío al lado. Bueno, pues este cajoncito vacío, estando blanco,
significa que la capa sobre la que está situado, en este caso, esta capa de píxeles, es completamente transparente. Es decir, que estando todo blanco, se produce la fusión exactamente igual que la tengamos programada, sin que se tape ninguna parte. La cuestión está en cuando yo empiece a pintar ahí de negro o colocar una máscara de luminancia. Quedaros con el concepto, ya entraremos en lo que es una máscara de luminancia o de luminosidad. Comience a alterar esto. Bueno, en primer lugar, podemos ver exactamente lo que hay en esa máscara de capa pulsando el botón Alt a la vez que sobre el icono de la máscara de capa. Volvemos a restablecer los valores haciendo visibles los ojitos. O sea, fijaros que yo me puedo situar aquí y me puedo situar aquí. Situado aquí, presiono el botón Alt y hago clic con el botón izquierdo y me aparece la máscara. ¿Vale? Nosotros actuaremos siempre sobre la capa que esté marcada, la capa activa, sea capa o sea máscara de capa. Por tanto, fijaros que en esta imagen, o sea, un tratamiento elemental que se nos ocurre, es decir, hemos hecho un modo multiplicar. En ese modo multiplicar he oscurecido toda la imagen. Sigo teniendo este rastro de luz que traté de crear al principio en línea con el sol, lo potencié. Pero ahora quizás esta parte de acá se me ha ido muy oscura y yo la quiero tener más clarita. Bueno, pues la forma de tenerla más clarita es eliminar parte de estos píxeles de aquí para que no se fusionen con los de abajo. Pero eliminarlos, que podía ser utilizando la herramienta borrador y borrando parte de los píxeles de una forma parcial, con un borrador, digamos que actuaría como una goma de borrar. Puede borrarlo todo al 100% o puede borrar sutilmente. Lo que tendríamos sería un proceso destructivo, habríamos destruido esa capa y bueno, podríamos volver atrás con la historia, pero no podríamos recuperar en un momento dado una parte. Es mucho más sencillo, es la forma en la que se trabaja haciendo lo que se llama enmascarar. ¿Enmascarar qué es? Pues decirle al sistema, al programa, qué es lo que no queremos que se vea de esa capa, de tal forma que lo que yo pinte en negro aquí va a ocultarse de esta capa a la hora de fusionarse con la de abajo, por el método que tengamos. Entonces, este icono de acá, que ya vimos en su momento que era el pincel, si yo le hago clic y lo cojo, recordar que con la tecla mayúsculas puedo hacer que se vea o no el círculo. No explico ningún atajo de teclado ahora. Con el botón derecho del ratón me aparecen los parámetros fundamentales, su tamaño y su dureza, y aquí en la parte de arriba tengo la opacidad y el flujo. Lo que son cada una de estas cosas lo vamos a refrescar un poco. El tamaño es evidente, la dureza es cuánto de presión hace en los bordes. Es decir, un trazo, voy a colocarme en la máscara de capa y voy a activar haciendo clic, Alt y el clic sobre la capa, ya tomo el pincel, activo las mayúsculas y fijaros lo que ocurre si yo pongo dureza al 100%. Pues lo que tengo al dureza al 100% es un círculo sin ningún tipo de degradado hacia los bordes. Sin embargo, si yo activo la dureza hacia abajo, el círculo que tengo ya está degradado hacia los bordes. Recomiendo trabajar con una dureza bastante pequeña. El tamaño es obvio, incluso la forma se puede controlar mediante estos tiradores. Importante, lo que es importante son estos iconitos de aquí. Me voy a centrar en este y en este. El flujo de trabajo, mejor que explicarlo es que lo veáis. Flujo de trabajo al 100%, al 75%, con dureza 0, como es el caso que lo tengo que tengo es esto. Sin embargo, si el flujo yo lo disminuyera, lo que tengo es esto. Pero fijaros que si permanezco en un sitio, va aumentando, ¿vale? Hasta llegar a la opacidad. Digamos que el flujo establece en cuánto tiempo se llega a la opacidad prevista. Nunca pasa de la opacidad prevista. O sea, yo me mantengo aquí, yo pinto y no voy a tener un negro si no levanto el clic el dedo del botón izquierdo del ratón. Una vez que vuelva a hacer clic, vuelvo a seguir pintando con más intensidad, ¿vale? La opacidad, pues obviamente es la intensidad. Si yo pinto con una pequeña intensidad, pues hago una pintura, fijaros, muy sutil,
Si levanto otra vez, vuelvo a oscurecer. Importante esto de levantar. Al final me llevaría simplemente a la opacidad del 12%, no me llevaría a más cantidad. Bueno, por tanto, recomendaciones a la hora de pintar. Bueno, vamos a pintar con alrededor del 64%, con un flujo de 23 y con una dureza del 0%. Los trazos que tengo son más o menos de esta manera, la forma en que oculto. ¿Vale? Yo vuelvo a pintar encima, pues voy aumentando hasta llegar, como estoy pintando encima, hasta llegar si pinto aquí no sobre otra superficie, llegaré hasta el 64%. Si pinto sobre una superficie sobre la que ya he pintado, tendré la suma de los dos. ¿Vale? Bueno, pues he hecho una serie de cuestiones. No sé si la historia me va a dar para eliminar todos estos. Si me da, los elimino. Vuelvo a este punto de la historia donde comencé a hacer ese dibujito, activo las capas y ya lo tengo aquí. Vale, entonces ahora teniendo activada la máscara de capa, que está completamente blanco, el pincel puesto en el color negro, si yo comienzo a pintar de esta manera, fijaros lo que comienza a ocurrir, pues que las zonas que estoy tapando, estoy recuperando las luces que tenía originalmente, porque estoy tapándolas. Fijaros lo que he hecho, lo que yo en realidad he pintado es esto, y lo que está ocurriendo es esto frente a esto. Aquí, pulsando la tecla mayúsculas, a la vez que se hace clic, lo que consigo es anular esa capa parcialmente para poder ver el efecto. Bueno, pues esta es la filosofía en la que se basa Photoshop, y sobre las millones de variaciones que hay del uso de este sistema de máscaras de capa. Es en lo que está basado Photoshop. Y hasta aquí quería llegar con esta primera explicación de este módulo 4. En el módulo 5 continuaremos a partir del punto en que lo dejamos, y empezaremos a introducir otras cuestiones, una serie de capas especiales que son las que denominaremos capas de ajuste. Os espero en el próximo vídeo para hablar de los distintos tipos de capa de ajuste y sus efectos. Muchas gracias.